2 y 3. Bueno, muy bien. Nuestro proyecto de hoy es trabajar las culturas o las áreas culturales, así los nombramos, del actual territorio argentino, ¿verdad? Los pueblos originarios que habitaron el actual territorio argentino y que todavía hoy siguen existiendo. O sea, no estamos hablando de pueblos que ya no existen, sino por el contrario. Estamos hablando de pueblos que comparten con nosotros este territorio, ¿verdad? Este espacio, el espacio vivido, el espacio percibido a lo largo de todo nuestro proceso de formación del Estado Nacional Argentino, y el espacio concebido, que es el espacio de poder que de alguna manera también condicionó muchos de los aspectos de la vida de estos pueblos, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando la terminología de Rex González, que él, cuando hace la investigación antropológica de estas, fundamentalmente de la arqueología de estos pueblos originarios, los divide en áreas culturales, en 5 áreas, ¿no es cierto? Área noroeste, área sierras centrales, litoral Mesopotamia, área Chaco y Pampa Patagonia. ¿Qué es un área cultural? ¿Alguno de ustedes comprendió exactamente lo que es un área cultural? ¿Qué sería un área cultural? ¿Qué sería? Un área que comparte ciertas similitudes culturales, como Exactamente. similitudes de lenguaje El o de lenguaje. alfarería. Muy bien, muy bien. O sea, de alguna manera un área geográfica, que de alguna forma la tenemos que delimitar, ¿no es cierto? Hay límites de espacio percibido, podemos decir, geográficamente, pero que además comparten, nosotros le diríamos, una trama de significados, ¿verdad? Una trama de significados que, como dijeron aquí, tiene que ver con una manera de ver el mundo, con una serie de artefactos comunes, ¿no es cierto? Una alfarería, una economía que se corresponde más o menos de la misma manera, una vida social. No podemos hablar tal vez de una dimensión política porque estamos hablando de sociedades preestatales, ¿no es cierto? Pero sí de una vida social y cultural muy intensa, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esta denominación porque nos parece mucho más enriquecedora, ¿no? Porque nos permite abordar el territorio, ¿sí? Abordar el espacio, como a nosotros nos gusta decir, ese espacio vivido por estos pueblos, y a la vez indagar cómo vivían, cómo veían el mundo, cómo pensaban estos pueblos. ¿Está? Entonces, ¿quieren comenzar con el área noroeste? Los que tenían asignada esa área, ¿puede ser? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Yo estoy con los Pampas, no sé si están los compañeros. Pampa Patagonia. Ah, nos faltaban los de Pampa Patagonia. Bueno, pero íbamos a empezar con noroeste, ¿podía ser, chicos? Sí. Adelante, adelante. Ah, se nos había ido, dale. Ahí Adelante. estamos. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la región noroeste. El noroeste es el área cultural Pongan más cámara, importante chicos, por favor. Pongan cámara si pueden. ¿no está prendida? Está prendida, profe. Sí, pero no, hay algunos que no. Por eso les pido a los que no la tienen si la pueden. Estamos todos juntos acá, Sí, solo sí. Lucas Cardoso que no está. Sí, pero hay otros chicos, por ejemplo, Hoyos, los otros chicos, si pueden poner las cámaras, les pido. Okay. Adelante. No, pensé que no. Que decía nuestro grupo. A ustedes sí, dale. Ahí estamos, vamos. Así nos vemos todos, sí. Bien. Bueno, nosotros vamos a representar la región noroeste y en principio vamos a comentarles que es el área cultural más importante del territorio argentino. Recibió
directa e indirectamente, mucho de lo que es, mucho de lo que son las altas, de las culturas andinas, perdón. Y tuvo un desarrollo basado en la economía agrícola que muy intensa en lo que era la gran variedad de lo que eran los vegetales. También en lo que es ganadería y en la metalurgia avanzada en lo que era el bronce. Bueno, casi todo el noroeste fue conquistado por los incas, o sea, casi todo el noroeste, ¿no?, de lo que estamos hablando de nuestro territorio, fue conquistado por los incas. Está dividido en Puna, Quebrada de Humahuaca, la Valle Serrana, perdón, los bosques occidentales y Santiago del Estero. Pero se han unificado dos y es valles y quebradas. Nosotros acá, bueno, obviamente compartimos lo que es la bandera de Guipala, la bandera argentina, para que tengan noción, y quisimos compartir las banderas también de lo que son las provincias que los comprenden, que son Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Santiago, creo que ya dije. Bueno, principalmente esto. Acá, bueno, es donde los pueblos originarios, que ahora van a comentar mis compañeros, fueron haciendo, digamos, su camino. Así que ahora continúa Sofía y les va a comentar un poco sobre uno de los pueblos originarios que estuvo aquí. Profe, Bien. necesito compartir. Está habilitada, compartir. Ah, listo. Estamos entonces, ya tenemos bien definida el área, ¿verdad? De donde estamos hablando. Ahí está. Ahí va. Sí. Vamos a hacer así lo tienen clarito. Espera que me acomodo. ¿Cómo hago para que se vea completo? Ah, listo. Ahí está. Muevo así con el pie. No. Bueno. El pueblo que yo elegí son los Zapatamas. Es un grupo indígena que habitó la región conocida como La Puna, y su área de influencia abarcó desde el noroeste de la provincia de Jujuy hasta el noroeste de Catamarca, comprendiendo a la provincia de Salta. Su descendencia se fue mestizando, formando parte de la población criolla, y también los confundían con el pueblo andino de los Coya. Vivieron en un medio hostil donde la tierra cultivable era tan escasa como el agua, pero pese a estas dificultades, o gracias a ellas, se convirtieron en agricultores de técnicas sofisticadas y eficientes. Las técnicas de cultivo las hacían en las partes bajas del valle, y ante la falta de tierra fértil construían andenes o terrazas en las laderas de los cerros con muros de contención, que era la pirca de piedra. Bueno, practicaban el riego artificial teniendo complicadas redes de canales alimentados por estanques artificiales que aseguraban la irrigación de las terrazas, abonándolas con salitres. Bueno, sus principales cultivos eran el maíz, la quinoa, el zapallo, las calabazas, los porotos y los ajíes. Y también explotaban lo que eran los frutos, como los guayabos, los chimoyos, los tunales y los tamarugos. Bueno, también practicaban lo que era la ganadería, con llamas y vicuñas, de lo que obtenían la carne y la lana. Bueno, la carne la sacaban para convertirla en charquí, en tanto a las llamas las usaban como medio de transporte. También domesticaron al cuy y algunas aves como los gansos, los caiquenes, las parinas y las gallinetas. Y bueno, también mediante la caza de las boleadoras y la pesca obtenían lo necesario para completar lo que era su alimentación. En su vida cotidiana
se dedicaban activamente a lo que era el comercio, no solo entre ellos, sino que también con pueblos de la costa o del interior, como los diaguitas, que se asentaban en el sur de su territorio, o con otros que estaban establecidos en el norte. Este intercambio comercial hizo que su cultura se difundiera entre los pueblos vecinos. Entre sus tareas diarias estaban las artesanías, en las que se destacaban la cerámica, con la que hacían piezas para las ceremonias. Trabajaban también lo que era la totora, el cuero, la lana, el algodón, la piedra y el hueso. Pero entre sus producciones más bellas estaba lo que era el hacha de madera. Y un rasgo particular de su cultura era que consumían drogas, eran alucinógenos, que lo usaban para era parte de su ritual, estaba bien visto, porque solo se consumían en ceremonias. ¿Qué me falta? Su música también está relacionada con lo que era la antigua cultura quechua, compuesta por los agricultores y pastores de los Andes, del Altiplano y de los Andes centrales. En esta cultura, así como en la aymara, quechua y la diaguita, se utilizaban instrumentos prehispánicos que eran de viento, y los que tienen la cuerdita, ¿cómo se dice? La que tiene una membrana. Y bueno, ellos creían en la vida después de la muerte. Eran así como los aztecas que creían en los dioses. Por eso hacían o sea, buscaban el punto más alto para rendirle tributo, donde se encontraba el altar. Y la montaña de Licancabur era la montaña sagrada. Ahí era como la cosmovisión de lo más sagrado que ellos tenían. Ahí tenemos lo que hablábamos del espacio vivido, ¿no es cierto? Es decir, cómo ese espacio vivido de alguna manera nos permite esta cosmovisión, ¿no es cierto?, de estos pueblos. Sí. Sí, bueno. adelante. Ahora dejo de compartir, profe. Bueno. Y viene Victoria López. Adelante. Ay, con todo ese son me veían. Tenemos, fíjense chicos que estamos hablando de pueblos agricultores, pueblos sedentarios, ¿no es cierto? Pueblos con una vida social y económica muy avanzada, ¿no es cierto? Esto es muy importante, porque bueno, después vamos a ver cómo muchas de las técnicas agrícolas fueron descuidadas por los conquistadores y las zonas se desertificaron, gran parte de la región del noroeste. Sí, adelante. Bueno, yo voy a hablar del pueblo Atacama, que eran los que vivían en Atacama, que comprende el sur de Bolivia, el norte de Chile y de Argentina. Ellos recibían este nombre fue denominado a ellos por los españoles, y hablaban en Hunza hasta que en la convivencia empezaron a desarrollar también el aymara y el quechua. Ellos utilizaban, tenían deformidades craneras y dentarias, y también usaban ropa que eran túnicas. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, y a la agricultura de quinoa, de verduras, tabaco, papa, maíz, pero principalmente sobre quinoa y papa. A la ganadería se dedicaban a la crianza de llamas y utilizaban su carne, comían su carne, o sea, no, la verdad es que no desperdiciaban nada porque... También, otra vez, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. O sea que estamos hablando, todas ellas, de culturas agroalfareras, ¿no? Es decir, claro, fundamentalmente. No desperdiciaban en lo absoluto al animal, porque utilizaban su lana,
comían su carne, el cuero probablemente también lo usaban. Nada, les sacaban el máximo provecho a todo. Ellos en la agricultura se caracterizaron por la implementación de terrazas de trigo para aprovechar las casas de agua que tenían. Y debido a las altas temperaturas, sus casas eran pequeñas y eran hechas con piedras, con rocas y el techo era de paja. Ahora, en español. Sí. Lucas. Bien. Okay. ¿Estamos? Sí. ¿Empiezo? Sí, adelante, adelante. Dale, Mati. Yo voy a hablar sobre los dieguitas que Un habitaban poquito en los valles. más cerquita del micrófono, ¿puede ser? Para que se escuche un poquito mejor, sí. Voy a hablar sobre los dieguitas que habitaban en los valles y cerros del noroeste argentino. En las provincias como Tucumán, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan. Su sociopolítica era que el cacique podía tener más de 10 mujeres y si llegaba a morir, los que heredaban a esas mujeres eran sus hermanos. Se dedicaban a la metalúrgica como el oro, el cobre, la plata y también sobre los animales que criaban las llamas y los guanacos, que lo utilizaban como carne y lana. En realidad, cuando se habla de diaguitas, en realidad es una denominación lingüística, porque el tema es así: cuando sabemos la lengua que hablaban, lo denominamos por su lengua. En este caso hablaban el cacán, ¿no es cierto? Pero cuando no lo sabemos, la denominación tiene que ver con los lugares que habitaban. Por eso, por ejemplo, el área noroeste tiene la cultura tafí, Candelaria, ¿no es cierto? Condorhuasi, es decir, todas esas denominaciones tienen que ver con lugares, porque en realidad desconocemos la lengua que hablaban, ¿verdad? Es una manera de clasificarlos, porque si no, no los podemos ordenar, ¿sí? Sí, adelante, Lucas. Sus viviendas estaban hechas de material vegetal, como por ejemplo las pajas, todo eso. Después, su arte era religiosa, por ejemplo en la cerámica tallaban los ñandú, que eran símbolo de lluvia, igual que la serpiente. Bien. Y los rostros de ellos estaban pintados en los ojos con líneas negras y triángulos. Su vestimenta eran camisas largas hasta las rodillas. Y... bueno, nada más. Bien. Bien. Nati. Hola, Sí. ¿cómo estás? Bueno, yo voy a hablar de otro de los pueblos del noroeste, principalmente que se establecieron en la provincia de Jujuy, que son los Aymara. Aymara, la lengua de ellos es el quechua. Ellos provienen en realidad de dos países, de Bolivia y del Perú, pero cuando realizaron la peregrinación llegaron por el 1900, después yo voy a mostrar una imagen, este pueblo Aymara, que se establece específicamente en la provincia de Jujuy, y lo que yo tomé, porque hay muchísimo para hablar de Aymara, pero yo tomé, por ejemplo, parte de la religión. El dios en el que ellos creían, que yo ahora voy a decir cómo se llamaba, que tiene que ver con esta cultura que ellos traen en sus antepasados de Bolivia. El dios, perdón, el dios en el que ellos creían es Tunupa,
que lo podemos, no sé si se ve bien la imagen, porque, profe, no se pudo bajar el power por el tema del WhatsApp. Sí, me imagino. Por eso armamos Sí, este cartel. sí, hoy estamos con la caída en la conexión, así que demasiado están haciendo, chicos. Sí, Y adelante. que Tunupa, que ellos lo representan con una piedra, pero en Bolivia, en realidad, Tunupa tiene que ver con un volcán. Los Aymara, que representan, que están en el país de Bolivia, ellos homenajean al volcán Tunupa. Pero ellos tienen dos principales dioses de los que ellos creen. Vuelvo a repetir, Tunupa, que tiene una forma de tomarlo como poliforma, que significa de varias formas, porque él representa tanto al agua como al fuego, como al rayo. Y también ellos creían en la Pachamama, que es la madre tierra. Entonces, nosotros acá compartimos la imagen de la Pachamama y del pueblo Aymara, ¿sí?, en el día de la Pachamama. Después voy a hablar un poquito de la organización social, de su comunidad, que era a través de un alius, ya sabemos que es un conjunto de familias, por así decirlo, pero también ellos se conformaron a partir de la llegada de los españoles en una comunidad campesina. Y la comunidad campesina tomó de esta herencia, digamos, española, estar siempre alrededor de la iglesia. Después hablamos de su cosmovisión, su sabiduría ancestral, que voy a hacer, estos nombres sí me los anoté porque son difíciles como para explicarlos. Ellos creían en el Alat Pacha, que es el mundo de arriba o el cielo, creían en el Acapacha, que es el mundo que nos rodea, y creían en la Pacha, que es el mundo de abajo. Y después lo que hice fue compartir unas imágenes de los Aymara. No sé si se puede, yo trato de acercarme, se puede ver bien. Está bien eso. El mapa de los Aymara, donde ellos se ubicaban hasta llegar a Jujuy. Esta es la imagen de los Aymara llegando a Jujuy al 1900, del primer pueblo Aymara. Esta es una imagen del carnaval, que tenemos acá del carnaval de Jujuy, y acá hay una imagen de los Aymara con la bandera huipala. ¿Están en el favor? Sí, están en el Después power. se lo mandamos. Bueno, eso es lo que preparé yo, profe. Sí, me imagino. Porque había muchísimo de Aymara, y yo me quise Sí. establecer más por ahí en esto que tenía que ver con la Pachamama. ¿Alguien trabajó las culturas que trabaja Rex González, lo que sería, como dije antes, Tafí, Candelaria, Condorhuasi, todas las que están en lo que es el actual territorio argentino, que es lo que él trabaja como áreas agroalfareras, ¿no es cierto? ¿Por qué agroalfareras? Porque coinciden fundamentalmente en dos aspectos. En la agricultura, por un lado, como ustedes han mencionado de esos pueblos, agricultura y ganadería, son pueblos sedentarios, pueblos establecidos, pueblos que muchos de ellos tienen ajuar funerario, ¿verdad? Y que además, justamente, otra particularidad de todos estos pueblos, de todas estas culturas de nuestro territorio, de la parte de Tafí, Candelaria, Condorhuasi, son pueblos que tienen cerámicas muy, muy concretas, muy específicas de cada uno de esos lugares, ¿verdad? Por eso Profe, eso lo trabajó no en todos los pueblos, pero un poquito de cada uno, Nicole, que creo que se comunicó con usted. Nicole no pudo venir hoy. Bueno, por el problemita de César. Sí. Además, hoy la verdad que es un día muy especial, porque se cayó el WhatsApp. Es atípico. A mí justo me quedó un nene en la escuela y decía, ¿pero por qué hoy? Yo creo, y bueno, porque están haciendo más de lo que pueden, y está bueno. Yo voy a subir este trabajo, porque es lo que nos pasa, y es lo que hacemos, y es todo el esfuerzo que le ponen en hacerlo. Aparte para que quede en el recuerdo. Profe, exactamente, esto debe ser reconocido porque es así, contra todo, hoy estamos reunidos y trabajando. Creo que es lo más importante de esta clase. Bueno, lo demás se podrá leer, se podrá completar, pero cada uno de ustedes ha hecho lo mejor que pudo para poder estar acá. Y esto es lo que creo que hay que rescatar
de toda esta etapa tan particular que va a ser recordada, seguramente va a ser recordada y va a ser investigada seguramente más adelante. Así que está muy bien que esto se muestre. Bueno, muy bien. ¿Algo más Creo que del noroeste? ¿quién sigue? Lucas Cardoso. Sí, Sí, profe, yo. sí. Bueno, profe, yo no me pude juntar con mis compañeros y no tengo la cámara prendida, pero porque estoy en cama, ayer al mediodía, tuve que ponerme una inyección por un problemita que tengo y no puedo mover la pierna y bueno, hoy hablé con mis compañeros antes de que se caiga todo el sistema. Hablé hoy a la mañana y le dije a mis compañeros, si llego a estar mejor, voy para allá, pero no me puedo ni mover de la cama. Y ahora, tipo, Aún levanté un poco. así estás participando, Lucas. Es impresionante. Sí, pasa que, o sea, yo estoy bien, pero no me puedo mover, eso es lo que pasa, y levanté un poquito de fiebre, nada más. Dale, Pero bueno, te escuchamos. a mí me tocó, yo elegí el pueblito Tonocotes, Sí, que son Tonocotes, habitantes, sí. ¿Es sin acento? Porque yo siempre lo pronuncié Tonocotes. Sí, creo que sin acento. Bueno, perdón. Son habitantes del centro-sur de la provincia de Santiago del Estero. Estos indigentes tenían, al igual que lules y vilelas, un ancestral origen amazónico, ¿no es cierto? Pero estaban fuertemente influenciados por las culturas de origen andino del oeste. Esto, ¿no es cierto? Se les llama que son sedentarios agricultores. Los tonócotes se encontraron principalmente entre los ríos Dulce y Salado, limitando al sur con los sanavirones, ¿sí? Al oeste con los calchaquíes y al norte con los dominios de los belicos lules, ¿sí? Bueno, en sí, también, por ejemplo, una característica de ellos es que cultivaban maíz, zapallo y porotos en terrenos anejadizados, próximos a los ríos, los cuales después de las crecidas depositaban allí una capa de fértil cieno. En el ámbito en lo que son las viviendas y demás, sus viviendas eran circulares, de ramas y barros, ¿no es cierto? Presentaban la característica de estar edificadas sobre lomadas artificiales conocidas como túmulos o mounds, agrupadas en aldeas rodeadas con empalizadas para protegerse del ataque de los lules y otras tribus del monte chaqueño. También pude encontrar que evidencia de su lejano origen amazónico está dado por ciertas prácticas de caza, como el uso de dardos emponzoñados y la costumbre de velar a sus muertos y guardar sus huesos en cántaros de barro. Bueno, eso es lo que yo busqué, profe. Muy bien. Profe, sí. Para concluir un poco, ¿no? Sí. En esto, es un dato que me había quedado colgado a mí, en esto de que los incas de alguna manera fueron como los que conquistaron esta región. Esto le dio a estos pueblos, como si bien había mucho dialecto, muchos diferentes lenguajes, ¿no? Pero el quechua fue como uno de los que más prosperó. De hecho, en Santiago claro. Exactamente. Claro. De hecho, en Santiago del Estero, en lo que es el monte o lo que son muchos pueblos, quedan todavía vestigios, digamos, de ciertos pueblos que hablan quechua. Bueno, mis viejos son santiagueños y acá en casas, entre ellos, hablan quechua. Así que, nada. Eso era como un dato más que nada para cerrar. Esto es lo que hablábamos de la trama de significados, del substrato, de aquello que no se pierde, ¿no es cierto? Que se conserva, y como dijimos siempre, la lengua es el espejo de la cultura. Es lo último que uno pierde. Cuando se pierde todo eso, es cuando, bueno, ya lo vamos a estudiar, hablemos de la conquista, y vamos a hablar de etnocidio. Hoy se trabaja mucho la etnogénesis, que es justamente ir ahí donde vos decís, ¿no? Ir a tus viejos para ver, bueno, y cómo era antes, y qué pasaba. Y bueno, y a través de la etnogénesis ir para atrás y hacer etnografía y poder conocer mucho más de estas culturas que durante mucho tiempo se han desestimado, ¿no es cierto? Y que, incluso,
Sí. Incluso con lo que comentó Lucas, ¿no? Porque de hecho, más allá de que haya partes que no sea con civilizaciones de originarios, hay todavía lugares donde sus viviendas son de adobe y paja. O sea, que de alguna manera todavía continúa, ¿no? Es que estos esto, pueblos lo que ustedes- viven. Nosotros lo damos como terminados, y no es así, no es así, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que, de alguna manera, recuperar, ¿verdad? Ujú. Sí. Así que, bueno, nada, eso más que nada, así que por ahí para terminar, como la otra vuelta cuando los chicos dieron incas, esta palabra, ¿no? De ancha sumaj, que significa muy lindo, de por ahí poder compartir esto acá con usted y con los compañeros. Muy Nada más. bien, muy bien, lo felicito. La verdad que a mí me emociona justamente todo